Los seres humanos fuimos creados por 4 distintas razas. A continuación, les voy a comentar lo que posiblemente sea la verdadera historia de la humanidad, contado por un espíritu a través de unos videos de YouTube. Y aquí va la historia. Hace millones de años existían distintas razas en el universo. Unos eran las serpientes, que es lo que conocemos como demonios. Otros eran los hijos de las serpientes, que son los Anunnakis. Otros eran los levitianos. Otros eran los sirios y otra raza eran los atlantes. Los atlantes los describen como seres hermosos y muy inteligentes. A mi interpretación, a lo que podríamos llamar ángeles. Los Anunnakis vivían en un planeta donde todo era oro y los Anunnakis necesitaban el oro para sobrevivir. Al estarse acabando su oro, ellos buscaron el oro de la tierra. Hay algo que tengo que dejar en claro. El oro como tal no era físico en ese tiempo, era meramente energético. Y los seres que les acabo de describir eran seres multidimensionales, es decir, eran seres energéticos, no eran seres físicos. Entonces los Anunnakis, al necesitar el oro para que no se extinga su civilización, fueron a la Tierra con los atlantes. ¿Por qué fueron a la Tierra? Porque los Anunnakis podían manifestar oro o crear oro en la Tierra debido a algunos cristales que manejaban los atlantes y al núcleo de la Tierra. Los atlantes dejaron que se quedaran debajo de la Tierra, es decir, en el centro de la Tierra, para que ellos crearan su oro y así pudieran sobrevivir. Sin embargo, el oro se empezó a materializar. Es decir, sí, se hizo materia, se hizo sólido. Entonces a Enki, que era un Anunnaki, se le ocurrió crear una entidad física. Porque recordemos que el ser humano, bueno, en realidad el ser humano fue el primer ser vivo material del universo. Porque existían otros seres y otras razas, pero eran meramente espirituales o energéticos. No existía como tal un ser vivo material. Entonces, pues eso les causó un poco de problema por la creación. Lo primero que observaron es que la Tierra, como tal, sí tenía vida, porque la Tierra sí existía materialmente. Y lo primero que hicieron para diseñar al ser humano fue darse cuenta que para que una entidad existiera, tenían que copiar, digamos, los mismos elementos de la Tierra. Ellos creían que la Tierra estaba viva porque respiraba. Entonces ellos crearon un sistema donde el cuerpo físico pudiese respirar para existir. De ahí empezaron a crear el cerebro, los ojos, el corazón y todo el sistema humano que conocemos. Pero realmente fue algo muy complejo que llevó muchísimos años, adecuarlo. Y el primer sistema de ser humano fue algo muy parecido al gorila. Es decir, pues era un ser muy distinto a lo que somos actualmente. Ese fue el primer prototipo del ser humano. Entonces sabían que para que se manifestara esta vasija o este cuerpo físico, tenían que eliminar a los atlantes, porque los atlantes no iban a permitir que habitaran su tierra o su planeta como tal. Entonces las serpientes, los sirios y los Anunnakis crearon un sistema para que se pudiera dar la vida en la Tierra. Es decir, pues se dieron cuenta que una entidad viva necesitaba comer, alimentarse, porque su cuerpo pues no iba a resistir pues esa energía. Entonces para eso crearon los primeros animales. Los primeros animales fueron los dinosaurios en la existencia. Y es bien curioso porque los que crearon esos primeros animales fueron las serpientes, es decir, los demonios. Yo por eso me había preguntado por qué los dinosaurios son tan parecidos a los reptiles. Y esa podría ser una cuestión del por qué su existencia, porque eran seres, digamos, agresivos, ¿no? Seres con dientes muy parecidos al reptil. Crearon a los animales para que el humano pudiera alimentarse de ellos. Y los animales también necesitaban de la naturaleza para existir. Es decir, había animales que comían plantas y demás. Y por eso también se creó la naturaleza. Y al mismo tiempo las plantas como tal y todo,
pues necesitan también de la naturaleza para existir. Entonces crearon la lluvia y demás. Pero todo esto se creó solo para saquear el oro. Pero ellos se quedaron pensando y se dijeron a sí mismos, ¿cómo podemos eliminar a los atlantes? Pues la única manera era meterlos a la vasija, es decir, meterlos al cuerpo humano. Porque en esas pruebas, en las primeras pruebas, pues se dieron cuenta que necesariamente ese cuerpo humano necesitaba un espíritu para existir, algo que le diera energía. Y los Anunnakis hicieron las primeras pruebas con el material humano, es decir, con la vasija humana, y pues entrando al cuerpo humano, extrañamente se borraban sus memorias, ¿sabes? Estando en un cuerpo físico se borraban las memorias. Entonces lo que planeaban ellos era que meter en esas vasijas o en esos cuerpos humanos a los atlantes. Y pues, lo que hicieron fue rodear a los atlantes, entre las serpientes, los sirios y los Anunnakis, para meterlos en esas vasijas humanas. Entonces los primeros seres humanos fueron los atlantes, digámoslo así, o los espíritus de los atlantes en estas vasijas humanas. Y hasta aquí la historia, y me falta contar más, eso lo diré en otra parte. Hay algo que quiero comentar que me llamó mucho la atención. La manifestación y la creación de las cosas según el espíritu se da por medio del sonido. Y esto es bien interesante porque Pitágoras lo mencionó alguna vez. La música se solidifica, es decir, se hace sólida. Y es lo que después explica la física cuántica. Entendemos, según la ciencia moderna, que todo es energía. Es decir, la energía puede ser onda y puede ser materia. Pero la materia se realiza a través de la onda. Es decir, todo lo material fue alguna vez sonido. La conciencia hace que se solidifique y se crea la materia.